Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dios escogió a Abraham para formar el pueblo de Israel. Le mandó que todo varón fuera circuncidado a los 8 días de haber nacido. Esa sería la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Eso lo puedes ver en Génesis 17. Es por ello que para los judíos los gentiles eran inmundos, porque no eran circuncidados, es decir, eran incircuncisos. Por esto mismo discutían con Pedro por haber estado en casa de incircuncisos y haber incluso comido con ellos. Pedro les contó toda la experiencia, de tal manera que ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin embargo, más adelante, en todo el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo hubieron judíos que se aferraban a la circuncisión y desechaban a los gentiles. En este capítulo seguimos viendo el avance de la obra de Dios. Por la persecución que hubo por la muerte de Esteban, el evangelio siguió corriendo.
Nuevamente se menciona a Bernabé, quien fue enviado a Antioquía a los que habían creído y a predicar la palabra. Llama la atención cómo Dios lo usó para bendición de Saulo, a quien después de varios años lo fue a buscar para juntos servirle a Dios en Antioquía por un año. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Unos dicen que fue por burla, despectivamente, como un apodo. Otros no concuerdan y dicen que era porque se parecían a Cristo. Lo cierto es que ese es el título que se comenzó a dar a los discípulos que creyeron que la salvación venía solamente por la fe en Jesucristo. Muy diferente a lo que vemos hoy. En Latinoamérica muchos se hacen llamar cristianos por pertenecer a una religión y no es así, porque su fe no es solamente en Cristo y en su palabra. Ellos creen en la salvación por buenas obras o por penitencias o por lo que sus líderes religiosos les dicen. Creen en otros supuestos libros sagrados o tradiciones y mandamientos de hombres. Creen muchas cosas que no tienen base bíblica. Aún así se hacen llamar cristianos. Un cristiano no es el que sigue una religión. Un cristiano es el que ha creído en el mensaje del Evangelio, en la buena noticia que Jesús vino al mundo para salvarnos. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no una religión. Un cristiano es todo aquel que, reconociéndose pecador, se ha arrepentido y ha creído en Jesús como el único medio de salvación y perdón. Y en esa fe ha sido transformado, ha nacido de nuevo y ahora vive para agradar a su Señor en obediencia a su palabra. Claro, no es perfecto, pero no vive practicando el pecado. Y cuando falla, se arrepiente y sigue adelante. Su meta es parecerse a su Señor. La pregunta es, ¿y tú ya eres cristiano? Ahora veamos qué tanta atención pusiste y qué tanto se te quedó. Responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿A los cuántos días debía ser circuncidado todo varón judío? Número 2. ¿Cómo se le llamaba a los que no pertenecían al pueblo de Israel y por lo tanto no habían sido circuncidados? Número 3. ¿Por qué disputaban con Pedro en Jerusalén los fieles de la circuncisión? Número 4. ¿Qué hicieron los judíos al escuchar el testimonio de Pedro? Número 5. ¿A quién enviaron a Antioquía al escuchar que muchos estaban creyendo el mensaje del Evangelio? Número 6. ¿A quién fue a buscar Bernabé para traerle para servirle a Dios en Antioquía? Número 7. ¿En dónde se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos? Número 8. ¿Cuánto tiempo se congregaron en Antioquía Bernabé y Saulo? Número 9. ¿Cómo se llamó el hombre que profetizó que vendría hambre en la tierra habitada? Y número 10. ¿Qué determinaron los discípulos al oír esto? Aquí terminamos el capítulo 11 del libro de los Hechos.